Les saludo a cada uno de ustedes de una manera muy afectuosa. Quiero agradecer al Señor por este privilegio de poder compartir con ustedes durante unos breves minutos lo que Dios desea decirnos hoy en día a través de su palabra. Y quiero compartir el pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 16, en el versículo 13. Vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 16, vamos a leer específicamente el versículo 13, y dice así: Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y durante unos breves minutos quiero desarrollar el tema titulado El Espíritu Santo y la verdad. El Espíritu Santo y la verdad. Quiero orar para que este momento sea dirigido por el Señor. Padre Celestial, gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Quiero pedirte que tú puedas hablar a través de mí y puedas tocar a través de tu palabra el corazón de cada persona que esté viendo y escuchando este mensaje. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Durante algunas semanas en la iglesia Vástago, Iglesia de Cristo, estamos desarrollando una serie de predicaciones titulado El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y es porque Dios desde la eternidad se revela como un ser que existe en tres personas distintas que comparten una misma naturaleza divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios siempre se ha revelado como un Dios trino. Y el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, no es solamente un poder, un viento, como algunas falsas religiones lo señalan. No, el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo forma parte del único y del eterno Dios. Y por eso es que estamos desarrollando una serie donde tratamos de hablar con respecto a algunas acciones que el Espíritu Santo realiza en el creyente. Algunas acciones que el Espíritu Santo realiza en el creyente y en el mundo hoy en día. El Espíritu Santo, como se habló el domingo anterior, nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de la necesidad de un Salvador. También el Espíritu Santo, y a futuro vamos a ver aquello, produce frutos en nosotros. También el Espíritu Santo nos empodera para servir a la comunidad y para servir a este mundo y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Pero también el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y hoy día quiero referirme a este punto en específico. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nosotros sabemos de que existen diferentes realidades objetivas en el campo científico y que se aceptan como verdad. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una verdad irrefutable. El que la Tierra realiza dos movimientos en el universo, la rotación y la traslación, esos son verdades irrefutables. También existen verdades históricas, hechos que están comprobados y que nadie los puede negar. Por ejemplo, la Revolución Francesa que fue o que comenzó este proceso revolucionario en el año 1789 aproximadamente. Existen eventos históricos, eventos actuales que se pueden comprobar y que son verdades. Pero solamente existe una verdad trascendental que nos señala la necesidad de salvación del ser humano y que cada uno de nosotros estamos perdidos y necesitamos ser rescatados.
Solamente existe una verdad que nos puede libertar de las garras del pecado. Solamente existe una verdad que nos puede libertar del alcoholismo, que nos puede libertar de la drogadicción, que nos puede libertar del odio. Solamente existe una verdad que puede transformar al ser humano desde el interior a lo exterior. Y esa verdad es Jesús. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque si bien en el campo científico técnico existen muchas verdades, muchos consensos, solamente existe una verdad trascendental que puede cambiar la vida del ser humano y que puede darnos sentido de vida. Solamente existe una verdad, y esa verdad es Jesús. Y el Espíritu Santo nos muestra la persona de Jesús y su obra. El Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos enseña con respecto a la persona y la obra de Jesús. No solamente desde el aspecto intelectual e histórico, porque obviamente la existencia de Jesús es más que comprobada. Ningún historiador serio puede negar la existencia de Jesús. Por supuesto que no. La existencia de Jesús como un ser histórico está más que comprobada. Pero me refiero no solamente al conocimiento intelectual, sino también a la experiencia, a la práctica diaria. Solamente existe una persona que nos puede traer el conocimiento y la vida de Cristo en nosotros, y esa persona es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Vuelvo a repetir: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo es mostrar, es glorificar el nombre de Cristo. Volvamos al versículo base de este sermón, Juan capítulo 16, versículo 13. Vuelvo a repetir, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo el Espíritu de la verdad, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, que es Jesús. Estoy grabando este sermón un día sábado, 15 de julio, y el día de ayer estuve conversando con un líder de la iglesia en la que participamos. Estuve conversando con Chad con respecto a este pasaje bíblico, y conversábamos cómo esa palabra guiar en el griego no solamente engloba lo que es guiar o dirigir, sino que también enseñar. Es decir, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, pero también nos enseña. Es decir, el Espíritu Santo es como un profesor que guía al niño al aprendizaje para llegar a la madurez completa. Y esto es importante. El Espíritu Santo desea enseñarnos la verdad. El Espíritu Santo desea que conozcamos la verdad intelectualmente, pero también el Espíritu Santo desea que en la práctica se haga realidad esta verdad, que es Jesucristo. El Espíritu Santo desea ser tu profesor. El Espíritu Santo desea ser tu docente. El Espíritu Santo es el pedagogo que desea enseñarte y guiarte paso a paso hasta llegar a la madurez completa. El Espíritu Santo desea guiarte y enseñarte la verdad. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nos enseña la verdad? ¿Cómo nos enseña acerca de Cristo y cómo la obra de Cristo se puede hacer realidad en nosotros? ¿Cómo esta vida plena y abundante que prometió el Señor se puede hacer realidad en nosotros? En primer lugar, creo que es importante entender que el Espíritu Santo actúa a través de diversos medios
Y uno de los principales medios es a través de la oración. Es a través de la oración. Desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el evangelista, el discípulo Juan, desde el capítulo 13 en adelante, relata los últimos momentos de Jesús. No solamente su muerte, también sus últimos discursos, sus últimos mandamientos a sus discípulos. Por eso es que me tomaré me tomaré de esa parte específicamente del Evangelio de Juan. Y Juan el Evangelista relata en el capítulo 14, en el versículo 13, él relata que Jesús dice la siguiente oración. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Vuelvo a repetir. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Jesús, en sus últimos momentos de vida, en sus últimas enseñanzas con sus discípulos, Él les enseña la importancia de la oración. Y es importante que nosotros tengamos una vida de oración y de comunicación con Dios. Recordemos que la oración es conversar con Dios. Y cuando nosotros conversamos con Dios, cuando nosotros tenemos una vida de oración, suceden tres cosas principales, no las únicas, pero tres cosas principales. En primer lugar, nuestros pensamientos son transformados. Cuando nosotros oramos, cuando tenemos una vida de oración, nuestros pensamientos van siendo transformados, ya que la oración no es solamente yo hablando, sino que el Padre, a través de su Espíritu Santo, también se va comunicando con nosotros y va transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de planificarnos, nuestra manera de ser. El Espíritu Santo transforma nuestros pensamientos a través de la oración. Por lo tanto, a través de la oración, nuestros pensamientos son transformados y podemos experimentar y vivir la verdad. En segundo lugar, como dije anteriormente, la oración nos comunica con Dios. La oración hace que tengamos una relación íntima con Dios y la vida de Dios se hace realidad en nosotros. Y a través de la oración, nosotros, en tercer lugar, recibimos respuesta de Dios. Entonces, a través de la oración, nuestros pensamientos son transformados. Tenemos una comunicación, una intimidad con Dios y recibimos respuesta de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos una vida de oración. En la mañana tener un momento de oración. Durante la tarde tener un momento de oración. Antes de acostarnos en la noche tener un momento de oración. Y en cada momento estar orando, estar comunicándonos con el Señor, porque cuando oramos, entonces podemos entender en mejor medida la verdad y podemos experimentar la verdad. Mis máximas victorias espirituales han sido cuando he tenido una vida de oración, pero también mis máximas derrotas espirituales han sido cuando he dejado de orar, porque significa que he dejado de depender de Dios. He dejado de depender de la verdad, que es Jesucristo. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener una vida de oración. Y a través de la oración, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña con respecto a la verdad. Y en segundo lugar, un segundo medio que el Espíritu Santo ocupa es el estudio bíblico, es el estudio de la palabra de Dios. Debemos entender que la Biblia es la palabra, es la revelación de Dios. En la Biblia no existe error. En la Biblia es la verdad irrefutable, es la verdad eterna de Dios. Por eso es que Jesús, cuando oró al Padre, Él dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia, la palabra de Dios, no es un libro común y corriente.
Aquí hay historia, por supuesto que sí. Aquí hay profecía, por supuesto que sí. Aquí hay género poético, por supuesto que sí. Incluso este libro nos enseña lo que va a pasar en el futuro de la humanidad. La Biblia no es un libro común y corriente, la Biblia es el libro de los libros, la Biblia es la revelación de Dios, es el mapa, aquí está escrito el plan que Él tiene con nosotros. Por eso es importante que tengamos un momento también, no solamente de orar, sino que también de estudiar su palabra, de poder aprender de su mensaje, ya que a través de la palabra de Dios nosotros aprendemos del plan de Dios, tenemos comunicación con Dios, ya que Él nos habla a través de su palabra, y también nos apartamos del mal. En momentos de la historia humana en que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, es necesario que estemos fundamentados en la palabra de Dios. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios, que la estudiemos. Es necesario que compremos libros con respecto a un buen entendimiento de la palabra de Dios. Es necesario que estudiemos junto a otras personas, etcétera. Nuestras vidas tienen que estar llenas de la palabra de Dios. Me recuerdo en una ocasión cuando yo estaba en una librería cristiana. Yo vi cuando, y esto lo comenté anteriormente en otra oportunidad, yo vi cuando llegó un hombre con un hijo y este hombre se había comprado un televisor realmente gigante, un televisor gigante que debe de haber costado mucho dinero. Se lo compró. Pero el niño que estaba con él, que tenía aproximadamente 5 o 6 años, el niño deseaba un libro cristiano para pintar o para leer, etcétera. Y este hombre a cada momento le repetía al niño: no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no hay dinero para esto, no hay dinero para esto, no hay dinero para esto. Un hermano en Cristo que vende literatura cristiana se acerca donde el niño y le regala libros para pintar. Y luego conversamos que nos llamaba la atención cómo ese hombre tenía dinero para un gran televisor, para un gran medio tecnológico, pero no tenía dinero para invertir en sus hijos la palabra de Dios. Actualmente yo tengo 38 años y desde niño que me he criado en la iglesia aprendiendo del Señor. Y una de las cosas buenas que tenían mis padres es que a pesar que siempre vivíamos con lo justo, que económicamente hablando vivíamos con lo justo, pero siempre me apoyaron con respecto a comprarme Biblia, comprarme libros, comprarme música cristiana, etcétera. Y por eso es que hasta el momento, por eso es que con altos y bajos, con victorias y derrotas, pero me he mantenido en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque en gran medida es la inversión que hicieron mis padres en mí. La inversión que hicieron mis padres para que yo estudiara la Biblia, para que yo estudiara teología en un seminario teológico, etcétera. Ellos entendieron la importancia de un joven, de un niño, cuando está lleno de la palabra de Dios, lleno de la enseñanza cristiana. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En un mundo cuando los jóvenes están perdidos, los niños lamentablemente se están perdiendo, nuestra principal preocupación como padres debe ser enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, porque es promesa de Dios que cuando nosotros enseñamos la verdad de Dios a nuestros hijos, cuando fueren adultos, cuando fueren viejos, no se van a apartar de la verdad. Y nosotros debemos de estar inundados de la palabra de Dios, debemos estar inundados de la palabra de Dios, debemos desear aprender, leer la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo a través de la lectura de su palabra nos enseña la verdad. Y a través de aquello podemos experimentar la verdad. Entonces, ¿qué medio se ocupa
para que nosotros vayamos creciendo y experimentando esta verdad? En primer lugar, a través de la oración. En segundo lugar, a través del estudio de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, a través de la comunión de la iglesia. A través de la comunión de la iglesia. Jesús también dijo en esta oración última que hizo ante el Padre antes de ser arrestado, luego crucificado y resucitado, Jesús dijo: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. La verdad de Dios no solamente se aprende y se experimenta a través de la oración y a través del estudio bíblico, también a través de la comunión con la iglesia. Ya que a través de la comunión con la iglesia nosotros vamos aprendiendo la verdad de Dios. Debemos de entender que el camino del Señor, la vida cristiana, no es ser un llanero solitario. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es depender los unos con los otros, es siempre estar con los demás, ya que a través de la comunión, cuando yo participo en una iglesia, yo soy edificado y también puedo edificar a los demás. Quizás incluso con un simple saludo tú puedes edificar a los demás, tú puedes bendecir a los demás. Cuando nosotros pertenecemos y asistimos a la iglesia, asistimos a las reuniones de oración, asistimos a las reuniones de adoración, entonces nuestras vidas son edificadas y el Espíritu Santo actúa a través de su iglesia. El Espíritu Santo actúa a través de su iglesia. Porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar, pero a través de la comunidad, a través de la comunión con otros creyentes. A través de la comunión con otros creyentes aprendemos de los demás. Podemos tomar consejos de nuestros líderes. Podemos preguntarle a gente más madura espiritualmente en intelecto que nosotros. Pero la Biblia nos enseña que la vida del creyente es siempre en comunidad y de una u otra forma vamos trabajando en conjunto y vamos siendo edificados. Y esto es importante porque cuando uno comienza a alejarse de la comunión de la iglesia, cuando uno comienza a alejarse de la comunión con la iglesia, existe la posibilidad en que nunca quizás viviste la vida cristiana verdadera o se está apagando el fuego que hay en ti y vas camino a apartarte. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el anhelar, el congregarse con los demás hermanos. Eso es una señal del Espíritu Santo fuerte en la vida del creyente. Y si en nosotros no está el ánimo, si en nosotros no está el anhelo de congregarnos, de aprender con los demás, de poder cantar con los demás, de poder escuchar su palabra a través de una predicación en la comunión con la iglesia, si en nosotros no está el ánimo de congregarnos con los demás, cuidado. Puede existir la posibilidad de que o nunca vivimos la vida cristiana original verdadera, o estamos en camino a la separación de Dios. Y debemos de tener cuidado con esto, y por eso nuestro corazón siempre debe anhelar el congregarnos con los demás, siempre. Porque también Dios actúa poderosamente a través de la iglesia, y Dios actúa poderosamente a través de la iglesia. En la comunión con la iglesia, Dios puede actuar poderosamente, Dios puede restaurar, Dios puede sanar, Dios puede llenar, Dios puede darnos una palabra que nosotros necesitábamos, y Dios lo puede hacer a través de otros hermanos. Me recuerdo cuando yo era niño, tenía aproximadamente unos 5 o 4 años de edad. Mis padres cuentan que yo
estuve enfermo muy gravemente y no se me pasaba absolutamente con nada. Tenía una fiebre altísima, no, no se me pasaba con nada. Pero como yo crecí escuchando de que Jesús podía sanar, yo me recuerdo que, o mis padres cuentan de que yo siendo niño, teniendo 4 o 5 años de edad, eh, comencé a decirle a mis padres, por favor, traigan al pastor para que ore por mí. Traigan al pastor para que ore por mí. Estaba a punto de ser llevado al hospital, al centro de salud más cercano de mi hogar en ese entonces, cuando llegó el pastor y mi madre le pidió al pastor que orara por mí. Y el pastor oró por mí, impuso sus manos y mis padres cuentan que a los 30 segundos yo ya estaba en pie arriba de la cama y estaba jugando como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque Dios actúa a través de la comunión con la iglesia. Y Dios actúa de diversas formas a través de la iglesia. Y Dios actúa. Dios puede hoy día, en ninguna parte de la Biblia se señala que las sanidades, que los milagros, que las liberaciones, que los distintos dones del Espíritu fueron solamente para la iglesia primitiva. En ninguna parte de la Biblia se señala eso. Al contrario, la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y Dios desea actuar a través de la iglesia y Dios puede actuar poderosamente a través de la iglesia. Yo he sido muchas veces bendecido a través de palabras, a través de oraciones de personas de la iglesia. Y de esa forma yo soy alimentado espiritualmente porque ninguno de nosotros es tan fuerte para vivir una vida cristiana sola. Ninguno. Si vivimos solos una vida cristiana solitaria, estamos muy cerca de la perdición. El Espíritu Santo, para ir terminando ya como síntesis, el Espíritu Santo desea enseñarnos y guiarnos a la verdad a través de la oración. En segundo lugar, a través del estudio bíblico. Y en tercer lugar, a través de la comunión con la iglesia, a través de la comunidad de la iglesia, el Espíritu Santo desea enseñarnos y guiarnos a toda verdad. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Qué vamos a hacer? Quizás me están viendo, escuchando personas que no son creyentes. Y en tu interior tú sabes que quizás tú dices creer en Dios, pero verdaderamente no lo experimentas y no eres salvo. Y estás viviendo una mentira. Y no solamente estarás viviendo una mentira en el presente, sino que vivirás una mentira en el futuro, lejos de Dios, en el infierno. Si hay personas en esta condición, ahora mismo solamente con una simple oración, con simples palabras tuyas, tú le puedes decir al Señor que perdones tus pecados y que quieres experimentar su verdad. Si no eres creyente, si realmente tú sabes que no eres salvo, entonces dile al Señor, perdona mis pecados y quiero experimentar tu verdad. Con una simple oración, el Señor puede salvarte y puede llevarte al camino donde irás creciendo en la verdad hasta llegar a una madurez. Y para nosotros, los que somos cristianos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de asistir a la iglesia, no dejemos de asistir a las reuniones. No dejemos de estudiar su palabra, no dejemos de orar, porque el Señor desea bendecirnos y desea que experimentemos su verdad. Dios desea que crezcamos en la verdad, tanto intelectual, pero por sobre todo una verdad práctica día a día. El Espíritu Santo desea guiarte a la verdad que es Cristo, pero para ello debemos de tener fe
en Jesucristo y desear tener comunión con Él a través de la oración, a través de la lectura bíblica y a través de la comunión con la iglesia. Crezcamos en la verdad. Caminemos hacia una madurez y podremos experimentar una vida plena y abundante como el Señor lo ha prometido. Quiero orar por cada uno de nosotros en este momento antes de poder cerrar este mensaje. Señor, quiero pedirte por cada persona que me ha escuchado en esta hora. Tú nos has hablado y tú deseas guiarnos a la verdad. Quiero pedirte que tú nos guíes a la verdad. Bendícenos, sé con nosotros y ayúdanos, Señor, a vivir siempre la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.